todos ustedes en sus casas, qué gusto que nos reciban. Yo soy el doctor Juan del Bosque, aquí desde Orizaba, Veracruz, y les saludo con mucho gusto en su programa Línea Médica. Línea Médica, un programa que lo conduzco con mucho gusto para ustedes porque recuerden que surgió con una brillante idea de ir asesorando, informando y sobre todo también difundiendo las medidas que toma el sector salud para con ustedes y con todos nosotros en la cuestión del coronavirus. El coronavirus que ha golpeado sin cesar a la humanidad y no estamos exentos en México, nos ha pegado durísimo. Vamos a platicar de cómo anda ahorita el coronavirus. También platiquemos de cifras, todavía hay algunas cifras, por lo cual yo les invito a que no dejen de usar cubrebocas. Si están con personas en algún grupo, ya hay mucha libertad, ya me refiero a libertad de utilizarlo o no, o de usar las medidas preventivas, que es la única forma en que nosotros podemos abonar para evitar esta propagación, porque todavía sigue. Y quiero decirles que hay algunas dudas que me han llamado, por ejemplo, si la vacuna esta que están aplicando, la Abdalá, tiene la calidad que tiene la Pfizer o que tiene la rusa o que tiene la alemana. Bueno, todos preguntan esto y yo creo que si el sector salud y el nivel gobierno federal están aplicando esta vacuna es porque es buena. No debemos dudar y creo que hay que acudir al llamado para los refuerzos necesarios porque es la única forma, junto con la prevención que ya les comentaba, es la única forma de ir disminuyendo esto como se ha visto. Hay algunos artículos que hablan de en China, que ha habido un brote muy fuerte. Me parece que había más de 250 muertos en 24 horas en China, pero bueno, son muy cerrados con su información. Parece que hicieron un escudo epidemiológico en otra comunidad que no es Wuhan, es otra provincia, y pues allá o lo haces porque si no, pues ya no te haces. Entonces es a fuercita de voluntariamente. Yo creo que hacen bien en tomar esas medidas drásticas. Si lo hubieran hecho en aquella ocasión de noviembre del 2019, otro gallo nos cantara por aquí, ¿no? Pero bueno, quiero decirles que esa cepa, eso de que están hablando del nuevo brote, no ha llegado muy agresiva a México. Sí está en la República, sí hay contagios, ya viene con un poquito menos de agresión, pero sigue habiendo muchas enfermedades que son relacionadas o concomitantes con el COVID-19. Recordemos que el COVID-19 y de ahí el Omicron y el Beta, el Delta, todas esas cepas son las que nos marcaron como primos hermanos de una familia nefasta que ya los llamamos la familia coronavirus. Esa es la que ha golpeado. Y bueno, pues se ha estado medicando mucha gente. Sí, evite la automedicación, trate de asesorarse con un médico y si no encuentra ninguno, háblenos a nosotros, aquí estamos para servirles. Recuerden que esto es para eso, este programa es para ello. Y por cierto, les vamos a dar los números de teléfono de nuestro staff para que nuestro productor y sus amables edecanes que siempre tiene ahí a la orden pueda tomar sus preguntas o inclusive pasar una llamada en vivo. 272-249-6640 es el WhatsApp. Por ahí pueden marcar al WhatsApp, echar un mensajito y con mucho gusto le recibimos su pregunta y le respondemos por acá. Ya sabe que aquí el lema es que si no sabemos responderle, le inventamos, pero algo le vamos a responder. Y quiero que hablen también al 272-72-575-10, 272-72-575-10, que es directo en el estudio para que podamos pasar sus preguntas y con mucho gusto las contestamos y se las esclarecemos. Fíjense que respecto a la vacuna, esperen la convocatoria, acudan, ya ahorita es un poquito más relajado.
no es una vacuna que esté disponible en lugares privados como el Sanatorio Rebeca, por ejemplo. Ya me aventé un gol, pero bueno, ahí no hay ni en el Rebeca ni en ningún otro hospital privado. Esto lo maneja la Secretaría de Salud, ya sea por medio del Secretaría de la Salubridad o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Parece que también ya les había llegado ahí un poco de vacuna, y el ISSSTE. De ahí en fuera no busquen por otros lados. Fíjense que les platico, ha habido mucha enfermedad que causa psicosis. De manera personal les puedo decir que tengo en la semana vamos a iniciar del domingo, lunes, martes y hoy miércoles, vi en una casa una familia con 4 personas enfermas. El padre, la madre, el hijo de 11 años y una niña de 3 años. Todos con enfermedad respiratoria, todos con dolor de garganta, con temperatura elevada, con la nariz muy congestiva, las fosas nasales, dolor de cuerpo, malestar general. Y bueno, todo esto lo asociamos con el virus. Todo el mundo empieza, pues tengo COVID, y van y corren y se hacen las pruebas, que ahorita sí, las pruebas, recuerden que sí las pueden encontrar en forma privada en muchos lugares, en los laboratorios, y salen negativos. Y me preguntan, ¿por qué salgo negativo? Pues porque no es COVID, es influenza o es una enfermedad respiratoria, que son las comunes en el invierno. Y también ahí está ahorita la que le llaman la influenza invernal. Yo no sé por qué le dicen invernal, porque da todo el año. Pero bueno, así le dicen. Y todo esto se confunde con el COVID, pero es por lo mismo. Y yo creo que lo que hay que hacer también, pues, es prevenir. No hay problema con las escuelas. Nuevamente me preguntan que ya están en las clases asistenciales, ya están, y que si eso afecta a los chavos, a las chavas que van a escuelas desde maternal hasta universidad. No afecta, no ha habido un dato bien sustentado que nos diga que la epidemia se está propagando por las escuelas. Yo creo que al principio sí, pero ahorita ya no. Y esto es debido a que ya también se están protegiendo con vacunas. Y no olvidemos también la inmunización rebaño, que le llaman también. Entonces, yo sí les quiero decir que hay que seguirnos cuidando, hay que seguir tomando nuestras precauciones. Tengan su agüita ahí con un aspersor, ya sea con alcohol, pinol, cloro. Con eso pueden rociar sus cosas en la casa, a limpiar sus equipos, todo eso, las superficies donde se trabaja, la mesa donde comemos, todo eso después de utilizar. Siempre es importante hacer y acostumbramos a hacerlo. Y también, bueno, como ya le dije, si tiene que acudir a algún lugar como un banco, una tienda, el supermercado, vaya con cubrebocas, que si bien nadie se lo va a pedir en la puerta o en la calle, de todos modos, como precaución hay que tomar esa medida. Bien, pues por último en este bloque, agradeciéndole su atención, les quiero presentar hoy a un compañero, amigo, que nos viene visitando, pues como siempre, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Delegación Veracruz Sur, un doctor joven, buen amigo, que se llama Daniel Cortés Peña y que es el coordinador auxiliar para la prevención y promoción a la salud de los trabajadores del IMSS. Y venimos a hablar hoy de un tema que él mismo se los va a comentar, y después de que él les comente ese tema nos vamos a ir a unos comerciales. Ahorita nos vemos. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por su tiempo, la verdad. Agradezco a la atención de todos que nos están escuchando, que nos están viendo. Y pues sí, los vengo aquí del IMSS, de nuestra maravillosa institución. Y vamos a hablar algo de... Puedes quitarte el cubrebocas, doctor, sin problema. Acá intercambiamos virus en el staff. Mantenemos el 1.5 metros, eso sí es muy importante. Y recuerden que esa es la medida estándar. No vamos a tener una regla todo el tiempo, pero bueno, confiamos en el gran amigo
en el doctor. Y bueno, vamos a hablar algo de depresión. Depresión es el tema hoy. De depresión. Ahora queremos hablar de depresión porque el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y es un tema que en cierto punto o ciertas ocasiones no lo saben tomar. No se sabe qué es, cómo es. Bien. Vamos a hablar del tema depresión, como ya lo dijo el doctor Daniel Cortés Peña, pero primero necesito que vean unos anuncios comerciales de nuestros patrocinadores, porque si no vendemos carros, no nos patrocinan, se puede acabar el programa. Cómprenles un carrito, por favor. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente con ustedes. Gracias por recibirnos. Recuerden que en este segundo bloque siempre me pongo a saludar gente, no me falta nunca mandarle un abrazo, un saludo al licenciado Blas Moisés González, a Esther Galván, mucho gusto, de verdad espero que estén bien. Y también hay un saludo muy especial que quiero enviar a la profesora Tere Rodríguez de Mendieta. Tere Rodríguez de Mendieta es mi amiga virtual y es hija de Miriam Mendieta, alguien a quien yo aprecio mucho. Les saludo con mucho cariño y de verdad gracias por su visita. Espero que estemos en contacto de nuevo pronto, porque pronto vamos a hacerlo. Muy bien, pues estamos hablando también que saludo a mi hermana Sonia María, espero que estés bien cubiertita porque ya hace frío. Y con mucho gusto también les mando un abrazo, con mucho gusto, con mucho afecto y solidaridad a todos aquellos que tengan la oportunidad de estar atendiendo a personas con esta enfermedad o que se encuentren en los centros especializados para atención de COVID, como son en el IMSS precisamente, en el ISSSTE y, por qué no, el Covadonga Córdoba, que también tiene su centro COVID. Vamos a incluir a todos los médicos, paramédicos, asistentes, enfermeras, conductores de ambulancia, camilleros, intendentes, cocineras y hasta trabajadores sociales. Mucho gusto en saludarlos y síganle por ahí porque esto no para. Sé que están ya un poquito más relajados, pero siempre expuestos y eso es de reconocerse. Vamos también a saludar a todos los lugares donde nos ven, no sin antes decirles que pueden entrar a la aplicación por si tienen alguna persona que quiera entrar al programa, porque ahora ya somos internacionales, ya hasta de Estados Unidos nos mandaron saludos y puedan entrar a su aplicación en su aparato celular, el TVEO, entran, hacen clic y ponen línea médica y de inmediato les aparece el programa. Es bien sencillito. Ahora, esta tecnología que yo siempre he dicho que el teléfono celular vino a resolver muchas vidas y muchos problemas, pero también vino a complicar otras, ¿no? Ahora quítale un celular a un niño y vas a ver cómo te corretea con un palo, y pues creo que también cualquier persona ahora ya no se despegan del celular ni para dormir. Entonces, muchos saludos, ya quedamos y vamos a empezar nuevamente a retomar el tema de la depresión. Doctor, hablando del tema coronavirus, ¿tú piensas que ha causado depresión en algunas personas? Y nos puedes definir primero qué es la depresión, cómo empieza, y ya al final nos contestas si hay personas afectadas con la pandemia por esta enfermedad. Claro, doctor. Mire, hay que saber si la depresión o un trastorno mental, un trastorno del estado de ánimo es causado por el COVID. Es un poquito complejo. Un servidor, yo soy especialista en medicina del trabajo y ambiental. Parte de la especialidad es determinar el causa-efecto entre un padecimiento y un evento. Generalmente tiene todo un proceso para determinar eso. Pero bueno, vamos a tomarlo por etapas. Bueno, primero hay que determinar qué es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. El estado de ánimo tiene una línea, es una línea normal que se le llama eutimia, es decir,
Nosotros nos conocemos de acuerdo a nuestra personalidad. La personalidad de cada persona, por lo redundante que suena, pero es la realidad, es diferente. Hay una persona que es contenta de por sí, hay una persona que es muy seria de por sí, pero esa es su línea eutímica. Y las variaciones durante el día, la vida, son normales, pues ponerse contento, ponerse triste, enojarse, eso es lo normal. Y depende del tipo de personalidad, cómo se presenta el enojo, la ansiedad o un poquito de esa. Por ejemplo, una persona que tiene, que es conocida por, no sé, que es muy feliz siempre, pues es difícil que se instaure la tristeza y va a ser diferente. Bueno, entonces esa personalidad se mantiene, pero que cuando hay un trastorno es un evento que afecta ya su calidad de vida en alguno de los aspectos, ya sea social, familiar o en el trabajo, ¿sale? Y la depresión pues es un trastorno de ese estado de ánimo, pero que es caracterizado por sentimientos de tristeza, por falta de intención de hacer las cosas, por pérdida del gusto de hacer las mismas cosas que ya venía haciendo. Son todas esas condiciones. El diagnóstico es diferente en cada persona, pero eso es básicamente la depresión, un trastorno de ese estado de ánimo ya conocido de la persona. ¿Por qué pasa? No se sabe, hay diferentes causas. Pero existen personas que tienen esa tendencia a presentar la depresión. No todos vamos a tener la depresión. Se habla que en México existe a 2021 una prevalencia de pues un 15%, es decir, 15 de cada 100 personas les ha dado depresión. Pero ¿qué diferencia es de la tristeza, no? Porque todos nos hemos sentido tristes y hemos dicho, estoy deprimido. Pues no es muy diferente, ¿no? La depresión, solamente el que tiene depresión, a veces dicen, yo que he tenido depresión, yo solo sé cómo se siente, pero es algo diferente a una tristeza, es profundo, se acompaña de unos sentimientos de romper en llanto fácilmente, de estar triste fácilmente, de no querer levantarse en la cama. Tienen un tipo de insomnio que es un insomnio que es inicial, es decir, se despiertan tempranísimo y ya no saben qué hacer. Diferente a la ansiedad, el paciente que es ansioso no puede dormir. Su ansiedad le causa un insomnio inicial, al inicio del sueño. No puede dormir el ansioso. Y el depresivo, pues se despierta muy temprano, pero quien tiene ansiedad y depresión, pues le va un poquito peor porque no puede conciliar el sueño y luego cuando lo concilia, despierta inmediatamente y tiene un sueño de muy mala calidad. Entonces a veces cuando ustedes van a la cita con el psiquiatra les pregunta ¿y cómo duerme usted? A veces les parece una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero está caracterizando a la enfermedad. Entonces, en el ámbito del COVID, ¿qué ha pasado con el COVID? Bueno, es normal que nosotros que estemos expuestos a esto por 2-3 años, tener variaciones de nuestro estado de ánimo porque un familiar falleció, porque un amigo se enfermó. Eso es normal, ¿no? Estar triste un momento de la vida por alguna cuestión normal, esperada del ser humano, eso es normal. ¿Cuándo no es normal? Cuando pasa más de 2 semanas, cuando pasa más tiempo. Entonces ya es un trastorno depresivo y está afectando nuestra calidad de vida en una de nuestras esferas, social, familiar, del trabajo. Y luego, no solo eso, sino que si en algún momento esto se establece más del tiempo esperado, ya podríamos hablar de algún término que se llamaba distimia, que es ya esa eutimia, que hablábamos de esa línea, y la distimia es el cambio total de ese conocimiento, de ese conocido estado de ánimo de la persona. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos tratando de difundir esto? Porque, bueno, la evolución de las enfermedades a través de la evolución humana, pues primero nos impactaba mucho, es decir, las infecciones bacterianas
Después ya no tanto. Y ahora con todo esto que vivimos, la pandemia, la violencia, ya los trastornos del estado de ánimo cobran un sentido de importancia, afectan en casi todos los sentidos, porque el comportamiento humano que depende de su estado de ánimo, pues puede tener una tendencia a causar un accidente. Una persona que tiene depresión, recordemos hace muchos años, que no sé si algunos de los televidentes lo recuerden, pero las causas de los accidentes tienen dos factores, que es uno humano y uno de máquinas. Entonces, el humano, si alguien está con un proceso depresivo, puede causar un accidente con peores repercusiones, como el avionazo. Hubo un avionazo hace mucho tiempo en Francia por un piloto deprimido que nunca no se les daba en ese tiempo la importancia de detectar la depresión. Sube el piloto deprimido y se llevó en la vida. Me voy y me llevo a varios. Y me llevo a varios. Entonces, Eso, a ver, doctor, para que nos vayamos entendiendo con nuestros televidentes, yo te voy a hacer algunas preguntitas antes de que te extiendas en lo que es propiamente la enfermedad. Primero, ¿qué porcentaje hay de mujeres y hombres? ¿Hay algún porcentaje que se haya medido? ¿A quién le da más depresión, a la mujer o al hombre? Y no es competencia, sino que son porcentajes médicos, claro. La otra pregunta es, ¿hay depresión en niños? Y la otra es, como ya habías platicado, hay personas que se deprimen tanto que llegan a las tendencias suicidas y son repetitivas sus intentos. ¿Y qué tanto debe o qué tanto se debe un duelo de la pérdida de alguna persona cercana o querida, ya sea familiar o muy querido? ¿Qué tanto se debe eso con el duelo? El duelo, ¿cuánto dura? Esas son mis preguntitas como para entrar en ambiente aquí con el público que nos ve, pero las dejamos en la mesa porque recuerden lo que les digo, en lo que van por un atolito, un cafecito, por favor, una dona, una concha. Nos vemos de regreso acá en nuestro siguiente bloque y ya nos va a contestar el doctor esto. Ya se prendió esto. Bueno, pues estábamos aquí consultando unas cifras, pero güey, quedamos aquí en la mesa de platicar con el doctor Daniel Cortés Peña. Primero nos aventamos el cuestionamiento sobre los niños. ¿Tienen depresión? ¿Quiénes sufren más? ¿Hombres o mujeres? La depresión, hombres o mujeres. La muerte, hay gente que tiene tendencias suicidas por la depresión. ¿Y qué relación hay entre un duelo por la pérdida de un ser querido y la depresión? Doctor. Gracias, doctor, gracias, muchas gracias. Son muy buenas preguntas. De hecho, la depresión en niños es un tema interesantísimo, porque sí existe, los niños se deprimen, los niños tienen depresión, pero no es como la de nosotros los adultos, no es como la de mi vecino, no. El niño tiende a cambiar su comportamiento, se vuelve agresivo, generalmente puede cambiar en el comportamiento del día a día, muy diferente a las personas, muy diferente que una persona adulta conocida normalmente tiende a deprimir, a llorar, a permanecer en un estado pues diferente y caracterizado por la tristeza, que es bien sencillo de entender, pero los niños, eso sí requieren generalmente la valoración de un psiquiatra. Sí hay psicólogos que también determinan la presencia de la depresión en los niños. Sin embargo, el especialista pues son los psiquiatras que toman en cuenta muchos otros aspectos para determinar
la presencia de depresión en los niños. Se podría hablar mucho de ese mismo tema, porque hay que determinar que los niños todavía, como yo les estaba platicando de las personalidades, los niños no tienen una personalidad definida, no tienen una personalidad así definida. Ya hasta que somos adultos ya tenemos una personalidad, y eso causa más difícil el diagnóstico en los niños. Nosotros les comentaba que tenemos un estado normal, una personalidad normal, y ya entonces a partir de la adultez ya termina ese periodo de formación, y ya, bueno, pues el doctor es muy amable, muy agradable, allá es su personalidad, ¿no? Un carácter carismático. Decir, entonces, doctor, sí, que la gente debe saber que hay especialista en psiquiatría para niños. Claro. No nada más para adultos, también para niños. Porque a mí me han preguntado mucho, doctor, fíjese que mi hijo de un tiempo para acá ya no quiere hacer sus tareas, se distrae mucho, ¿no tendrá el síndrome de dispersión y de Asperger y todo eso? Ay, pues vamos con un psicólogo. Lo primero que piensan los padres de familia es llevarlos con un psicólogo o una psicóloga, pero yo creo que hay que diferenciar bien, y el psicólogo o psicóloga que lo vea, si no hay un síndrome depresivo, y eso lo debe tratar ya un psicólogo, un psiquiatra pediatra. Ese es un comentario que yo quería hacer. De ahí la siguiente, doctor. Estábamos hablando de hombres, mujeres. ¿Quiénes tienen más? Pues clásicamente la mujer. En la mujer los trastornos son un poquito más... los trastornos de la personalidad son más fuertes, se notan más generalmente, y también la depresión. Entonces, los trastornos de ánimo igual tienden a presentarse más en la mujer. Hay algunas situaciones importantes de mencionar y que se pueden hablar, se puede platicar mucho, y es importante ahorita, de la depresión en hombres, que a veces pues en el estrato cultural mexicano estamos acostumbrados que el hombre pues es el hombre, y entonces y eso es real, y existe un enmascaramiento de la depresión, y hay personas y hay hombres que sufren depresión y no lo quieren demostrar, o no quieren, o no lo hablan, y nos damos cuenta ya hasta que llega el suicidio, que ese es otro tema de parte muy extenso, pero por eso lo notamos más en las mujeres, por un aspecto igual de culturalidad, que ellas culturalmente y por otras situaciones pues lo llegamos a notar, ¿no? Pero en el hombre es también complejo, existe este factor de enmascaramiento social, y por eso sí llegan a suceder estas situaciones. Yo, por experiencia personal, con mis unos cuantos años que tengo de ejercer la medicina a nivel familiar, yo me atrevo a decir que sí es más frecuente en las mujeres un 2-1. Un 2-1, según mi experiencia. Yo no tengo nada documentado, ni un estudio, ni nada, pero es un comentario que hago yo y asumo mi responsabilidad. Profesionalmente hablando, es muchísimo más, como bien lo dices, doctor, la mujer como que lo expresa más que el hombre. El hombre tiende a esconder la depresión. Bien, ahora, una depresión puede llegar a la muerte, inclusive a atentar con su propia vida, por su propia vida. Claro, claro, mi doctor. Una depresión, uno de estos trastornos puede ser tan grave, hay niveles, leve, moderado, severo, y puede ser tan grave que la persona tiente contra su vida, o incluso lo logre cometer el suicidio. Sí pasa que es más común, es cierto, sí es cierto, la mujer es más común, que es más frecuente la prevalencia de depresión en mujeres. Y bueno, como le platicaba, hay muchos aspectos sociales por los cuales, o del medio ambiente en el que se desempeña la persona, por las que en ocasiones llega a tener esta única vía que es la salida del suicidio. Y por eso tomamos el tema, porque principalmente el suicidio, pues no tienen el conocimiento de que están
en una enfermedad. La persona no sabe que es una enfermedad, que es una condición, a lo mejor de su cerebro, que está produciendo menos cantidad de esas sustancias que nos causan que estemos contentos. Ujú. Y no se toma el medicamento para eso. Es como el diabético no produce insulina, pues el depresivo no produce la sustancia que nos hace ponernos contentos. Pero como existe a veces poca información o desinformación al respecto, tenemos a veces, y por eso sí llega a suceder, el suicidio por la depresión. Por la depresión. Doctor, ¿y qué relación tiene la depresión con el duelo? ¿Y cuánto tiempo, médicamente hablando, debe durar un duelo? Decir, oiga, pues es que se murió mi comadre, 2 señoras que eran muy unidas, se le muere la comadre, y me han dicho, oiga, doctor, es que pues ya tiene casi 1 año, mi mamá sigue llorando todos los días, sigue hablando de ella, la extraña mucho, etcétera. Entonces está en duelo. Ese duelo ya lleva casi 1 año. ¿Ya es depresivo? ¿Cuánto dura un duelo, doctor? Ya es diferente, ya. Porque, y es buena pregunta, porque incluso eso, un tiempo que estar triste por la pérdida de alguien es normal, ¿no? Sí. Pero el duelo patológico comienza a partir del año. Clásicamente, actualmente, hasta donde yo me quedé, le comento, pues yo soy especialista en medicina del trabajo, pero bueno, hasta donde nosotros nos quedamos en la actualidad, es 1 año que dura el duelo normalmente y a partir del año ya se diagnostica como un duelo patológico. Diferente la depresión, pues porque la depresión no tiene una causa muy específica. La depresión, a diferencia del duelo, no tiene esas fases que caracterizan el duelo. El duelo tiene una fase de negación, de ira, y va pasando. Y en el duelo patológico se queda atorado en una fase y no sale de ahí. Y la depresión solo está triste y se va al bajón. Muy bien. Pues yo empiezo a pensar que entonces aquí Orizaba, pueblo mágico, debe de ser una ciudad antidepresiva. Claro. Porque desde que entras te dicen, sonríe que estás en Orizaba. Entonces tienes que reír a fuerza, ¿no? A fuerza. Es una ciudad antidepresiva. Y hablando de antidepresivos, doctor, ¿qué tratamiento de inicio se debe abocar a una persona que ya se le detecta? ¿Cómo le inician su manejo? ¿Cómo es que se trata? ¿Es permanente? ¿Se puede quitar? Platícanos de los manejos que hay. Claro. Primero, el primer tratamiento es la prevención. ¿Cuál? La prevención. Primero hay que prevenir la depresión. ¿Y cómo se Perfecto. Prevenimos la depresión? Pues con hábitos saludables, ejercicio, comida saludable, caminar, correr, trotar 30 minutos según es un factor de protección. Sonreír. Hay un efecto muy importante y eso de sonríe en Orizaba es una cosa bella porque dicen, o la literatura en psiquiatría, que si tú te estimulas a ti mismo de estar o sonreír con frecuencia, estás trabajando sobre tu propia autoestima, sobre tu propia percepción de ti mismo. Entonces, sonreír diariamente, tener pensamientos positivos, evitar ser agresivo y evitar otras situaciones que nos lleven a situaciones de conflicto. Así, primero lo prevenimos y con mucha educación de saber qué es, cómo es, qué es lo normal, qué no es lo normal. Y luego, ya que sabemos, el tratamiento. El tratamiento, primero que nada, pues lo tiene que dar un médico, ya sea un médico familiar, un médico general. No hay que tenerle tanto miedo al tratamiento. Existe un estigma clásico al tratamiento en psiquiatría. Yo me voy a hacer adicto, dicen, o eso me va a hacer daño. Pero hacemos una balanza y el paciente que tiene dolores, que está cansado, que está fatigado, se toma 1000 cosas y no se toma lo que le pueda mejorar todos sus síntomas, que es el antidepresivo. Y le hacen más daño las 1000 cosas que toma, menos el antidepresivo. Generalmente se inician, hay unos antidepresivos muy, muy nobles, que son
pues la fluoxetina, que es un inhibidor de la recaptura de serotonina, son nobles, no hay que tenerles tanto miedo, pero tampoco significa que los van a autorrecetar. Tienen su indicación y el médico, cuando la revisa a la persona, cuando lo interroga, va a determinar, ¿no? Puede tener otra cosa como el hipotiroidismo, como pues otras diabetes, que también les causa trastornos del sueño, que también les causa pérdida, fatiga, falta de energía, y por eso lo debe de hacer un médico, debe de indicar el antidepresivo el médico, porque tiene que descartar todas esas cosas. Lo adecuado. Lo adecuado, exactamente. Creo que vamos por muy buen camino, estamos ya definiendo desde lo que es una prevención hasta lo que es un manejo. Ahora vamos a ir al final, ahorita en un momento que regresemos, porque vamos a irnos a un pequeño corte comercial, vamos a definir cuáles son las cifras más o menos, si las tenemos, de depresión en México. Yo tenía entendido que uno de los primeros lugares en depresión era Estados Unidos. Hasta los medicamentos que mencionó el doctor, la paroxetina, la fluoxetina, los vendían como caramelos en las farmacias hasta que les pararon eso, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de eso en un momento cuando volvamos y les voy a dar las cifras que siempre les doy. Volvemos en un momento, también a preguntas y respuestas. ¿Qué andas tirando tú? Bien, pues hablamos mucho. Creo que este tema de lo que conocemos como la depresión. ¿Quién no te ha hablado por teléfono? Y aguanta, espérame, estoy depre. La famosa depre, ahora ya hasta lo abrevian. Estoy depre, ahorita no me hables. Bueno, estás depre, nos vemos mañana. Rápidamente les voy a dar las cifras del día de hoy. Obviamente estamos actualizados hasta anoche, 12 de la noche. En el mundo, 665 millones de contagios positivos. En una semana estamos hablando de 3 millones más en el mundo, con 6.710.000 muertos, o sea, 10.000 más que la semana pasada. Ahora sí estamos hablando de todo el mundo. En Estados Unidos siguen con una cifra de 101 millones. Estamos hablando de casi la mitad de su población ya con contagios positivos, y 1.100.000 siguen en la cifra también de hace 8 días, 1.100.000 muertos. En donde de plano me canso de hacerle clic a la página de la Secretaría de Salud a nivel nacional, pues no la actualizan. Seguimos en 7 millones, no, pues fíjense que hay una sorpresa, 7.250.000 positivos en México, y esta semana 7.280.000. Ya pusieron 30.000 más, pero sin ningún muerto desde hace casi un mes. No ha habido movimiento de las cifras de 331.000. Así que bueno, así lo dejamos. Pero pues en Veracruz, nuestro estado querido, 230.000, 2.000 más que la semana pasada, enfermos positivos, y estamos hablando de 7 muertos más, 17.077, con la semana pasada que habían reportado 17.070. Entonces yo nuevamente cuestiono la página de la Federación, porque pues, si en Veracruz hubo 7 muertos, veríamos que en otros estados, por ejemplo la Ciudad de México, pudiera haber pues el triple, y si hacemos un promedio podría ser 5 por cada estado, 3 por 5, 15, tendríamos ya como 170 muertos más, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a platicar con el doctor. Nos vamos a dividir las preguntas porque luego aquí me crucifican y ya no sé ni qué contestar. Pero adicionalmente a que teníamos pendiente alguna pregunta. Lo de la relación, finalmente la relación de la depresión. Relación entre la depresión y el duelo y del COVID, y la depresión. Actualmente, para cerrar eso de la depresión y esos efectos, el duelo
En las personas que ya están predispuestas a tener depresión, las que tienen su personalidad o su cerebro o la fisiología de su cerebro está predispuesta, pues puede ser que a partir del duelo o posterior al duelo tenga depresión, un proceso depresivo. Puede ser, pero no es una regla. No es así, tengo esto y me va a dar depresión después. Diferencia bien documentada, el duelo que tiene sus fases y la depresión que es hacia la tristeza. Y el COVID. Finalmente el COVID en nuestra sociedad mexicana sí ha acentuado la presencia de depresión, principalmente porque pues, nos ha expuesto a todos a un estado crónico de incertidumbre, de preocupaciones, y de noticias lamentables, ¿no? Tristeza porque fallece algún compañero, algún amigo. De hecho, nosotros como médicos yo creo que sí nos pegó bastante, como muchos amigos. Muchos amigos y compañeros y compañeras se fueron. Y pues sí, pero se acentuó, es decir, se ha acentuado, pero no es la causa, no es decir, muy diferente hablar de que el virus me causó la depresión, sino que todo el efecto social que causó la pandemia puede tener un concomitante hacia la depresión. Bien, pues yo cerrando aquí un poquito el tema para irnos a las preguntas, doctor, que mira, aquí creo que todas son para ti. Bueno, decíamos que en Estados Unidos hubo un tiempo en que realmente lideraban la cuestión de la depresión, es más, hasta le llamaron en alguna temporada la enfermedad de moda. No había en Estados Unidos alguien que no hablara de depresión y se automedicaban, vendían en las farmacias, en todos lados los chochos, había un tráfico de chochos ahí de ¿quién no escuchó la palabra Prozac en una película, no? Y la fluoxetina, la paroxetina eran, bueno, el pan de cada día. Creo que ahora pues ya con la ciencia más metida pues ya hubo un control y así fue, en Estados Unidos así pasó en la década de los 80s, 90s. Bueno, doctor, fíjate que nos hablan de Apizaco, la señora Lourdes Torres, a quien le agradezco mucho su atención de estar pendiente, para que le digamos, dice que ahora las gripas están más fuertes. ¿Serán gripes o serán cepas de COVID distintas? Lo habíamos hablado, si quieres yo contesto esta. Ya habíamos hablado al principio de que las vacunas, la inmunidad de rebaño y todo esto hacen que efectivamente si te da COVID, te dé más leve. No podemos diagnosticar un COVID físicamente revisando, interrogando, auscultando a una persona, sino solo con prueba. Para poder decir que es COVID es una prueba y tiene que ser positivo, antígenos y anticuerpos. Le contesté doña Lourdes Torres y saludos a Apizaco, Tlaxcala. De Jalapa, Veracruz, doctor, nos dice Edith López, ¿por qué cuando aplican la vacuna de la influenza a algunas personas les da gripa? Sí, esa es una buena pregunta, una pregunta muy bonita, señora Edith. Bien interesante, porque Pfizer, la productora de las vacunas, su dosis causaba más síntomas ligados a similar o parecidos a la enfermedad, que incluían un poquito de escurrimiento nasal, diarrea, como si estuviese uno resfriado. Y va de acuerdo al mecanismo de acción de la vacuna, es decir, te hace o estimula el sistema inmune. Es decir, es como si te dieran una probadita de la enfermedad y así. Pero yo les recomiendo ahorita que aprovechando esto, que se vacunen con Abdala. Si les molesta esto, Abdala, porque la dosis de Abdala o la vacuna de Abdala da otros síntomas diferentes. Ese productor, bueno, la experiencia que hemos tenido en la vacunación de por acá, que presenta un poquito de más cefalea, sí, mareo, pero no te presenta esos síntomas que antes las vacunas te presentaban, que eran similares más al COVID, la diarrea, que puedes llegar a tener diarrea, dolor muscular,
sino que Abdala pues le da más como dolor de cabeza y mareo. Entonces, depende mucho cómo está hecha esa vacuna, pero principalmente es eso, que nos están dando una probadita de cómo respondería el cuerpo al virus. Ok. Bien, pues ahora nos hablan de la hermana ciudad de Córdoba, la señora María Robles, a quien le enviamos saludos también, y nos dice, ¿cómo detectar cuando alguien tiene depresión y cuál es su tratamiento? Bueno, eso sí es lo importante para cada familia, ¿eh? Yo cómo detecto, cada familia conoce a su familiar, a su persona, yo lo veo diferente, algo tiene, talante bajo, ya ha dejado de hacer las cosas que le gustaban. Esa es una como de las principales cosas. Y le preguntas, ¿y por qué ya no haces esto? Ya no me gusta, ya no disfruto hacer esto. Y es algo que se llama anedonia y es característico de la depresión. Si antes jugaba, ya no le gusta, ya no le agrada tanto, ya no lo disfruta el jugar. Pero eso lo siente cada familia. Es decir, como una persona que no la conoce, pues no se va a dar cuenta. De cómo la detectas, pues la persona. Principalmente el círculo cercano es el que puede detectar a tiempo. Claro, igual con los niños. Igual. Que como detectamos, pues tiene un comportamiento diferente. ¿Quién se da cuenta? La abuelita, la mamá. Casi no nos damos cuenta. Una persona que llega de nuevo o por primera vez a conocer a otra persona y la conocemos y está triste y no podemos inmediatamente decir, tiene depresión, si no la conocemos. A lo mejor se le murió el perrito y pues normal. Muy bien. Ahora viene una pregunta de Cuitláhuac, Veracruz. Saludos a Cuitláhuac. Y decirte, doctor, que las preguntas anteriores nos han mandado bendiciones y creo que yo las reparto entre todos para que nos toque bien. Bien, dice aquí, ¿es cierto que si una mujer tiene miomas no se puede embarazar? No, no es cierto, sí se puede embarazar. Es más, ayer hicimos una cesárea, por cierto, de una persona de Coscomatepec, una mujer con 4 miomas, estuvo en control de embarazo excelentemente bien, no tiene ningún problema. Malo cuando los miomas ya son grandes, entonces sí hay problemita. Doctor, pues todo lo que empieza termina. Nos marcan de producción que tenemos que despedir. Nos da tiempo de una o dos preguntas más, ¿cómo no? Vamos a ver. De Veracruz, del puerto de Veracruz, nos dicen, ¿cómo diferenciar cuando alguien tiene depresión o ansiedad? Muy buena pregunta. Y después tratar a la persona, esa la vamos a evitar. ¿Cómo tratarla? Pues hay que ir al psiquiatra. Pero primero el doctor que nos diga, diferencias entre ansiedad y depresión. Sí, es muy buena pregunta porque puede tener los dos al mismo tiempo. Puede ser ansioso depresivo. Pero bueno, la persona ansiosa, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es una sensación que no es placentera, una sensación poco placentera ante una situación, generalmente. Entonces, una ansiedad, cuando no tiene una característica o un desencadenante, pues se le llama generalizada o inespecífica, pero la persona que tiene ansiedad, esas sensaciones poco placenteras, caracterizadas por sudoración, por palpitaciones, por sensación de falta de aire, por incomodidad y por las ganas de salir huyendo, salir corriendo, la sensación de la huida. Eso es lo que caracteriza la ansiedad. Lo va a hacer totalmente diferente a la depresión. Y pues el insomnio, es muy característico el insomnio. Tienes un insomnio inicial, probablemente sea por ansiedad o un proceso que tienes que trabajar y verlo con el médico o con el psicólogo. Bueno, pues tenemos 3 preguntas más que se van a quedar para la siguiente semana. Les prometo que les contestamos. Hoy, debido al tiempo, porque si no me lo cobran a mí, el minuto es muy caro en televisión y me lo cobran, entonces doctor, tenemos que terminar nuestro programa. Está muy interesante, les prometo que pronto el doctor puede volver, así como muchos invitados que han regresado. Aquí es tu casa, doctor, muchas gracias por venir. Doctor Daniel Cortés Peña, y por favor, si puede ser el conducto de
de forma aquí especial para darle nuestros saludos a María Magdalena Chiquito Rivera, la delegada, la doctora, y a Maritza de Los Ángeles Bueno, a quien le mandamos muchos saludos de aquí, del staff y del programa Línea Médica. Esta es su casa y creo que le damos mucha orientación al público televidente. No se hereda la depresión, por ahí me preguntaron, no se hereda. Podemos seguir hablando muchas cosas de depresión, pero bueno, puede ser producto de otro programa, aquí le diremos al productor. Quiero darles las gracias a ustedes, sobre todo por recibirnos a través de sus pantallas en este día miércoles 11 de enero del 2023, ya segunda semana de enero del 2023. Oigan, hablando de depresión, quiero hacer el último comentario, si me da tiempo. Se quita la depresión, ¿sabe cómo? Pasen por ahí, por la Ciudad de los Niños y Casa Vegas. Está el tobogán de la montaña ahorita haciendo pruebas, increíble. Los gritos de los niños y de las niñas, pero de felicidad, de sonreír. La verdad es que está fenomenal. Este atractivo va a estar fabuloso. Yo sé que para el día entre el 20 y 22, por ahí así lo inauguran. No dejen de asistir, es un atractivo precioso. Tobogán de la montaña. Vámonos, saludo a nuestro máster, a nuestra señorita asistente de cámaras, a Hugo Roa, nuestro productor, y a Carlitos Vidal Neri. Un saludo, un abrazo. Gracias por permitirnos estar esta noche con ustedes. Buenas y muy frías noches.